Buenas tardes, buena semana. En mis números, séptima semana de cuarentena, y no, más que de cuarentena, de grabación de este canal YouTube que está haciendo un esfuerzo grande, pero a la vez posibilidades abiertas a tanta gente, a tantos lugares, y una iglesia activa de una manera impresionante. Así que el Señor nos siga dando fuerzas y que sigamos estando lo más iluminados posible para poder hacer esta llegada en tantas áreas diferentes, ¿sí? Y acá estamos los biblistas para seguir leyendo la Biblia, descubriendo cosas, pero sobre todo para no dejar solamente que quede así, ¿no? En los cuadritos que recorremos, en los personajes, sino que después vayamos a la lectura en serio. Pero espero que algunas de estas cosas nos sirvan para una guía, un estímulo, para después llegar a lo que el Señor nos muestra en su palabra. Bueno, hoy lo llamé otros profetas, hombres que hablaban con Dios, ¿sí? Porque me recorrí gran parte de los libros históricos del Antiguo Testamento, ¿sí? Y resulta que hay muchos casos interesantes con profetas que dicen que el rey consultó al profeta tal, y como ninguno de ellos escribió libros, bueno, lo primero que voy a leer sí es de alguien que escribió libros, pero la mayoría no. Entonces pasaron como ser profetas de corte, aquellos que el rey llamaba y consultaba por algo. A veces le hacía caso y a veces no le hacía ningún caso, alguna vez lo quería matar, bueno, cosas muy, muy interesantes, algunas desagradables, así que encontré algunos momentos que me gustaron, que no recordaba demasiado y que entonces vale la pena, y sobre todo esa familiaridad con que hombres de Dios hablaban con el Señor. Escuchaban lo que les decía, le pedían algo para algún rey, y bueno, ver a Dios ahí encima de un pueblo haciendo lo que Él quería hacer con ese pueblo y después no salía, nos deja pensando en el día de hoy. Bueno, el primero que encontré es algo interesante de Samuel, el gran Samuel, que ese sí escribió 2 libros, primera y segunda de Samuel, aquel que cuenta la historia, donde se cuenta la historia de su madre, Ana, que pedía un hijo, ¿sí? Pero después su importancia para el pueblo de Israel y los grandes momentos en los cuales Samuel estuvo. Bueno, tengo acá el capítulo 12, donde encontré el discurso de despedida. Y por supuesto son textos largos, pero voy a leer algunos de los versículos. En este interesante discurso habla con el pueblo con él, de una manera muy impresionante, analizando lo que había pasado del momento en el cual él, siendo gobernante, siendo profeta del pueblo, se encuentra con que el pueblo pide un rey. Así que en este discurso final les recuerda eso. Capítulo 12 de Primera de Samuel, del 16. Y ahora préstenme atención y observen con sus propios ojos algo grandioso que el Señor va a hacer. Ahora no es tiempo de lluvias, sino de cosecha. Sin embargo, voy a invocar al Señor y Él enviará truenos y lluvia. Así se darán cuenta de la gran maldad que han cometido ante el Señor al pedir el rey. Samuel invocó al Señor y ese mismo día el Señor mandó truenos y lluvia. Todo el pueblo sintió un gran temor ante el Señor y ante Samuel y le dijeron a Samuel: ora al Señor tu Dios por nosotros, tus siervos, para que no nos quite la vida. A todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedirle un rey. Tan seguros que estaban, ahora lo consideraban una maldad. No teman, replicó Samuel, aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor. Más bien,
Sírvanle de todo corazón. No se alejen de él por seguir a ídolos inútiles, que no los puedan ayudar ni rescatar, pues no sirven para nada. Por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. De hecho, Él se ha dignado hacerlos a ustedes su propio pueblo. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. Este versículo es una joya. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto, pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Si persisten en la maldad, tanto ustedes como su rey serán destruidos. ¿Sí? Estamos en el capítulo 12 de Primera de Samuel, de manera que no es que él murió, pero no sé por qué aparece esto como un discurso de despedida, porque todavía tenía que luchar con Saúl y decirle a Saúl que por tanta desobediencia, Dios lo iba a castigar, y en el capítulo 16 iba a venir ese capítulo extraordinario de cuando va a la casa del papá de David y pasa por todos sus hermanos y Dios le dice, este no es, este no es, este no es. Y seguimos viendo ahí esa cercanía del sacerdote y profeta con Dios, al punto tal que en el oído le decía a quien no había elegido. Y gracias a Dios que a Samuel se le ocurrió decirle al papá, decirle, no queda ninguno más. Y entonces sí que fue a buscar al chiquito, al que estaba ahí cuidando las ovejas. Bueno, y unas paginitas después, donde ya David ha sido elegido, pero sigue siendo un jovencito, aparece la guerra larga, guerra de los judíos contra los filisteos, y ahí están asolados por el gigante Goliat. Y me pareció, esto como tantas cosas que digo, son percepciones mías de la palabra, pero cada uno tiene la posibilidad y la libertad de descubrir cosas que la palabra le dice, ¿sí? Y encontré el versículo en el cual dije, claro, por esto David era amado por Dios, era tan amado por Dios. Cuando va y busca las piedras, agarró su bastón y no quiso que le pusieran la armadura para pelear con el gigante, aparte de todo, el Goliat era un maleducado, prepotente y todo eso. Y entonces David le contesta, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y acá viene el versículo que me parece tan importante, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Era un muchachito, todavía no sabía que iba a ser rey, se metió de metido porque fue a llevarle comida a sus hermanos, pero tenía dentro de él una convicción y un amor por el Señor, que frente a ese momento que podía haber sido valiente pero estar temblando, sin embargo pudo hacer esta declaración: todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Y creo que Dios debe haber sentido como que tanto que habló, tanto que enseñó, en toda la primera preparación de este pueblo, estaba en este momento, por lo menos él había entendido que estaban ahí peleando contra los enemigos de la tierra, porque hacía falta que todo el mundo supiera que había un Dios en Israel. Precioso versículo que con todo el tema de lo que fue la hazaña de poder matar al gigante, sin embargo él había
había tenido esa convicción y esa declaración tan importante. Bueno, estoy en los libros de Samuel, donde está especialmente la vida de David, ¿sí? Me voy ahora a Segunda de Samuel, donde, claro, Segunda de Samuel, ya David está a punto de ser rey, es rey, y tenía un profeta de palacio, ya es rey, tenía un profeta de palacio que se llamaba Natán. Y entonces en el capítulo 7 de Segunda de Samuel dice, una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Y miren que había pasado tantas cosas que las vimos en los salmos. Cada vez que en los salmos hay un salmo de David, está mostrando los temores y las persecuciones que él pasó, ¿sí? Pero ahora lo vemos en el relato histórico, donde dice que hubo un momento que tuvo descanso. Y entonces acá está el corazón de David. Le dice al profeta Natán, que sería su consejero, como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. ¿Sí? O sea, tranquilo en el palacio, él pudo darse cuenta de que Dios estaba con el tabernáculo ahí, que era el lugar de adoración y nada más, que era un toldo. Bien, respondió Natán, haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues el Señor está con usted. Pero aquella noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo, a ver si tengo marcado acá, 7, del 1 al 12, sí. Ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor. ¿Serás tú acaso quien me construye una casa para que yo la habite? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá en una tienda de campaña a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? ¿Acaso le reclamé a alguno de los gobernantes? ¿Sí? Dios necesitaría un lugar. Sin embargo, ellos necesitarían tener un santuario importante para adorarlo. Bueno, pues bien, después de hacer ese planteo de Dios, que Dios no tuvo casa, y no es la primera vez, la única vez que Dios lo planteó, pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso. Yo te saqué del redil para que, en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y por ti he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora, qué promesa, voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré gobernante sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construye una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Llegué al versículo 13, sigan leyendo porque es un pasaje precioso y después viene una oración de David contestándole al Señor, ¿sí? Qué cuidado, qué atención especial de Dios para David, con esto que había sido un pedido que lo hacía más grande delante de Dios, ¿sí? Sin embargo, Dios tenía otros planes porque Dios sabía. Fíjense que
no es que las promesas de Dios se rompen. Dios estaba prometiendo que iban a tener paz, que los enemigos, y el nieto de David fue el que rompió el reino junto con otro y se deshizo. En realidad se deshicieron los sueños de Dios para ese pueblo, ¿sí? Bueno, acá llegamos, terminen de leer este capítulo 7 de Segunda de Samuel, que es hermoso, de un tiempo de paz, de un tiempo de palabra de Dios positiva y de un tiempo de que David podría sentirse que era realmente tan amado por Dios. Pero todo se rompe en esta vida y tenemos que pasar a otro capítulo que ojalá no hubiera estado acá en la palabra, ojalá no hubiera estado. No voy a contar la historia porque como siempre estamos en el horario de protección del menor, pero David metió la pata lo más que pudo y lo más terriblemente que pudo. Y muchas otras cosas más, porque David no fue en la historia que nos es contada con tanto detalle en Segunda de Samuel, no fue un padre que aconsejó, que acompañó a sus hijos, tuvo cosas muy terribles en su vida personal, pero aún en esos momentos Dios lo atendió especialmente con el cuidado que el mismo profeta Natán le había dado, tener ese profeta al lado. Bueno, después de que hizo lo que hizo, y acá vamos a tener de nuevo un poco en este capítulo 12, el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo, no estiró el dedito para acusarlo, no le dijo rayos y centellas de Dios, le contó un relato. 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre del relato que le respondió a Natán, tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo eso merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Qué tremendo. Dice, así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di palacio de tu amo y puse tus mujeres en tus brazos. Él fue el esposo de una de sus mujeres, fue hijo de una hija de Saúl. También te permití gobernar a Israel y a Judá, y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada. Y bueno, ahí le hace recordar todo su pecado, ¿sí? Tremendo, tremendo. Esto también está en la palabra, ¿sí? Como alguien me dijo, es que todo el mundo lo sabía, todo el reino lo supo, ¿sí? Pero bueno, la palabra de Dios le dice finalmente, le dice su castigo, la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar por esposa a la mujer de Urías elitita. Así que todo lo que David hubiera podido tener lo perdió, pero tuvo el perdón de Dios. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tus pecados y no morirás. Sin embargo, el hijo que iba a venir iba a morir. De manera que, bueno, tenemos este
esta tremenda historia que sigue mostrando al Dios tan cercano, ¿sí? Y al Dios del perdón también, por más tremendo que haya sido el pecado, el Dios del perdón. Bueno, quiero llegar a contarles de otro pasaje, ya me voy a Segunda de Crónicas. Es interesante el hecho de que muchos de los hechos relatados en los libros de Reyes están después en los 2 libros de Crónicas que son posteriores, no son del tiempo de los reyes, sino que han sido escritos después. Y han sido tomados los hechos más importantes de los reyes para animar al pueblo que volvía del exilio, deprimido, con su baja autoestima, y entonces en los libros de Crónicas los hechos terribles de David no aparecen, ¿sí? Solo están los momentos de triunfo y de bendición de Dios. Pero está uno de los peores reyes, ya dividido, el reino del norte, que ya lo conocemos bien por los profetas menores, Israel, y el reino del sur, Judá. Tenemos que recordar que el peor de los reyes fue el rey Acab, rey de Israel. Y un episodio muy interesante, que no voy a poder leer todo el capítulo, pero sí un poco por lo menos, y el profeta este se llamaba Micaías, en otra traducción de la Biblia dice Miqueas, yo pensé que era el Miqueas del libro, no, es otro Miqueas. Pero cuenta acerca del rey Josafat, uno de los buenos reyes de Israel, de Judá del sur, seguidor de toda la dinastía de David. Pero, como pasa con los grandes, también se equivocan. Dice que Josafat se hizo muy rico y famoso, y como se había emparentado con Acab, el rey malvado del reino del norte, una de sus hijas se había casado con un hijo de Acab, después de algún tiempo fue a visitarlo en Samaria, la capital del norte. Allí Acab mató muchas ovejas y vacas para Josafat, para su consuegro, ¿no? Bueno, y entonces lo animó, le dijo, ¿irías conmigo a pelear contra Ramot de Galaad, el pueblo vecino que estaba del otro lado del Jordán? Y lo animaba a ir juntos a la guerra, ¿no? Y Josafat estaba en un momento medio débil de su visión. Josafat le dice, estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo, iremos contigo a la guerra, pero antes que nada consultemos al Señor, cosa que Josafat hacía siempre. Así que el rey de Israel reunió a los 400 profetas, él siempre con cantidades de profetas, ¿no? Recordamos que Elías estuvo profetizando en este tiempo. Y entonces preguntó a los profetas, ¿debemos ir a la guerra contra Galaad o no? Verá su majestad, contestaron ellos, pues Dios la entregará en sus manos. Pero Josafat inquirió, ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? Le resultaron sospechosos esos 400. El rey de Israel dijo, todavía hay alguien por medio de quien podremos consultar al Señor, pero me cae muy mal, porque nunca me profetiza nada bueno, solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Imlá. No digas eso, replicó Josafat. Entonces el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios, pidió que le traigan a Micaías enseguida. El rey de Israel, y Josafat, con sus vestiduras reales en sus tronos, estaban en la plaza a la entrada de Samaria, con todos los que profetizaban en su presencia. Sedequías, que se había hecho unos cuernos de hierro, anunció, así dice el Señor, con estos cuernos atacarás a los sirios hasta aniquilarlos, y los demás profetas vaticinaban lo mismo. Ahora bien, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le advirtió, mira, los demás profetas a una voz predicen el éxito del rey, habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos. ¿Qué tal lo de tratar de torcerle a un profeta, no? Entonces llegó y compareció, y entonces le preguntó el rey Acab, Micaías, ¿debemos ir a la guerra o contra Ramot de Galaad o no? Ataquen y vencerán, contestó él, porque les será entregada.
Y la cara que habrá puesto este profeta de Dios hizo que Acab le dijo: ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Ante esto, Micaías concedió: vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. El rey de Israel le dijo a Josafat: ¿no te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres? Micaías prosiguió: por lo tanto, oigan la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿quién seducirá a Acab, rey de Israel, para que ataque a Ramot de Galaad y vaya a morir allí? Uno sugería una cosa y otro sugería otro. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo: yo lo seduciré. ¿Por qué medios?, preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió: saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de sus profetas. Entonces el Señor ordenó: ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de estos profetas de su majestad. El Señor ha decretado para usted la calamidad. Al oír esto, Sedequías, ese que se había puesto los cuernos, le dio una bofetada a Micaías. ¿Por dónde se fue el espíritu del Señor cuando salió de mí para hablarte? Micaías contestó: lo sabrás el día que andes de escondite en escondite. Entonces el rey de Israel ordenó: tomen a Micaías y llévenselo a Amón, el gobernador de la ciudad, y a Joás, mi hijo. Dígales que les ordeno echar en la cárcel a ese tipo y no darle más que pan y agua hasta que yo regrese sin contratiempos. Micaías contestó: si regresas sin contratiempos, el Señor no ha hablado por medio de mí. Tomen nota todos ustedes de lo que estoy diciendo. Y en el resto del capítulo 18 de Segunda de Crónicas, dice cómo en esa batalla murió Acab. ¿Sí? Por más que se disfrazó para que nadie lo reconociera y lo dejó a Josafat al descubierto para que lo mataran a Josafat, sin embargo el que murió fue Acab, y Josafat fue retado después por el hecho de haberse amigado y acercado al rey perverso, casi perder la vida. Este pasaje es tan interesante porque parece una apertura, una ventanita al cielo, ¿sí? Porque lo que recibió Micaías fue entender lo que Dios había hecho, no solamente que él veía que Acab iba a perder la batalla, sino que también entendió cómo se produjo eso de que Dios habló con los espíritus para ver cómo lo iban a engañar. De manera que tenemos tantas cosas en la Biblia, tantas cosas para ir conociendo el corazón de Dios, conociendo cómo Dios tenía hombres a los cuales se revelaba, a los cuales le hablaba y con los cuales trataba de cambiar la vida del mundo en ese tiempo. Bueno, que no sea esto haber recorrido cuadritos interesantes, sino que sea que ahora voy a leer todos estos pasajes porque tengo que realmente entender más y sobre todo recibir palabra del Señor. Si estas cosas que hemos visto han quedado acá en la palabra, es porque algo hay para nosotros, para nuestras vidas. Y fíjense en un momento que está todo el mundo conmocionado, todo el mundo clamando a quien sea, y mucha parte del mundo, gracias a Dios, clamando a Dios en este tiempo. Así que
que haya más iglesia, más oración en la iglesia del Señor que nunca, para pedir a Dios que como se manifestaba en aquel tiempo, se nos manifieste a nosotros. Y sobre todo haga que cada vez más gente lo busque a Él y lo encuentre. ¿Sí? Así que gracias a Dios por estos preciosos pasajes de la palabra y vamos a seguir mañana. Que Dios los bendiga. Adelante las chicas y seguimos con la programación.